El problema del transgénero, que es un problema al que tenemos que dedicarle mucha atención y para el cual hemos hablado días atrás sobre circunstancias que vienen de lejos, muchas veces dentro de la familia o en los abusos o en la sociedad, que hace que un chico tenga unas malformaciones psicológicas sobre su sexualidad, no se resuelven abriendo a cualquier edad, como está pasando en Europa y como está pasando en México, abriendo a cualquier edad que decida sobre su sexualidad y por tanto que si yo me llamo Daniel, mañana me llamo Daniela y mañana todo cambió. No, registrar un nombre femenino cuando tengo un nombre masculino porque me siento mujer, o ir predicando como la mayoría de los maestros de escuela, que hay niños que se encuentran en un sexo, en un cuerpo diferente, con un sexo distinto al cuerpo. Esas ideas que vamos prefabricando para engañar a los niños y a las niñas, ¿no? He estado estudiando una serie de planteamientos educativos y los sexólogos de esos planteamientos educativos dicen que si el niño se lleva más o mejor con un varón, es posible que sea homosexual. Por el contrario, si se lleva mejor con las mujeres, es posible que sea heterosexual, definiendo a los niños en una edad en la que estamos definiéndonos. Estamos, la criminología y la justicia para adolescentes nos permite, aún también desde la Constitución Política en el artículo 18 mexicano, que estamos ante personas en desarrollo. Y la Constitución Política mexicana también eh, permite entender que los chicos están sujetos a su familia y adquieren esa independencia ciudadana hasta cumplidos los 18 años. Por tanto, entonces no podemos liberar y no puede la Suprema Corte liberar que cada quien haga lo que quiera, violando el derecho a la patria potestad de los padres respecto a los hijos, que está protegida en la Constitución Política y en los tratados internacionales. Por tanto, sin dejar de preocuparnos los chicos transgénero y ver cómo podemos ir resolviendo los problemas que ellos van enfrentando por, por un abuso sexual, por una mala educación de sus padres, por un capricho, por un capricho de una mamá que lo educó como niña siendo niño, de una mamá o un papá que lo educó como niño siendo niña, o al revés. Son ideas que tenemos que no abrirlas, como la Suprema Corte de Justicia, que no tiene una teoría del derecho. Perdón que diga esto, pero la Suprema Corte de Justicia, con la reforma del 2011, cree que los derechos humanos es normas de derechos humanos. No, hay una teoría de los derechos humanos que tiene que respetar los valores superiores del ordenamiento jurídico mexicano para que, como una cascada, vayamos llegando a la norma que protege o no un derecho humano. Y de hecho, la Suprema Corte lo que ha ido haciendo es como inventando derechos humanos. Está como felices ahí en sus despachos inventando derechos humanos. Y llega un momento en el que la ideología de género la confunde como si fuera un derecho humano y la perspectiva de género como si fuera un derecho humano. Perdón, pero como un niño con juguete nuevo, que todavía no sabe cómo funciona el juguete, pero ahí va. El niño ahí va experimentando. Y así estamos experimentando con los derechos de las personas. Y lógicamente con los derechos de esas personas en esta sociedad en la que estamos haciendo daño a instituciones tan importantes como el matrimonio, como el amor de la pareja, como los padres a los hijos, como los hijos a los padres, como las relaciones de los nietos con sus abuelos, las relaciones de los abuelos con sus nietos y, lógicamente, todas esas relaciones preciosas de la sociabilidad humana, de los hijos con los tíos, con los primos, con los vecinos.
porque ustedes saben que el siglo XXI ingresó con un modelo de familia peligroso, la madre con su hijo, y el hijo que va creciendo sin saber quién es su padre y cuál es su apellido paterno, porque tiene los dos apellidos de la madre. ¿Cuánto están sufriendo esas madres hoy cuando el hijo las deja por una desconfianza a mi mamá porque no me revela quién es mi padre y por qué me puso dos apellidos de ella y no el apellido de mi padre, distinto a los demás amigos, distinto a las demás de la escuela? Los papás tienen que, las mamás, estas mamás que han construido a su hijo, tienen que darse cuenta de que eso no es perspectiva de género, aunque sea ideología de género, eso no es una formación cultural de la familia, eso no es familia. No le puede un padre, una madre negar la realidad de que en el nacimiento de este hijo hubo un papá. No ignoro tampoco lo que existen los cuerpos de alquiler y la compra del seminal, ¿no? Del varón. Ese montón de cosas que, que tienen respuestas morales muy claras y que cada vez menos la ley va teniendo respuestas claras para facilitar situaciones de comportamiento que, perdón, pero la ignorancia de los ministros y de los magistrados impide darse cuenta que a futuro están haciendo un gran daño a la familia y a la sociedad y a México. Por eso es muy importante volver a las raíces de la cultura y darnos cuenta, México, que aunque somos jovencitos desde el 2011 al abrazar los derechos humanos, nos puede hacer mucho daño también abrazar una interpretación de esos derechos humanos desde una ideología como es una ideología de género que considera que el sexo es cultural y no biológico, que rompe totalmente con los tratados internacionales que protegen el matrimonio entre hombre y mujer y la realidad del hombre y mujer en matrimonio para la procreación y educación de la prole, que en definitiva es la educación de los chicos mexicanos para el futuro. Hay que volver a las raíces y repensar lo que estamos haciendo, porque lo que hemos hecho es abrir ventanas y puertas. Y en esos huracanes que acaban de pasar nos damos cuenta que cuando se abren las puertas y los volcanes, perdón, cuando se abren las puertas y las ventanas, entran los ciclones y las lluvias y destrozan absolutamente todo. Y me parece que a veces los climas que azotan a México nos debería de llevar a repensar si la ideología de género, bajo el criterio falso y ambiguo de perspectiva de género, es un ciclón que ya se introdujo en nuestra sociedad y va destrozando y destrozando y destrozando la moral. Primero, de los ministros de la Corte y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo hizo en su oportunidad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que pensar lo que estamos haciendo jurídicamente, no hace falta más. Jurídicamente, me gustaría que fuera moralmente, pero con solo pensarlo jurídicamente nos daríamos cuenta de que estamos haciendo daño desde los tribunales de justicia, Corte Interamericana, Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.